calla, enmudece. La región situada al oriente del lago de Genesaret no estaba deshabitada, pues había aquí y allí aldeas y villas, pero era desolada en comparación con la ribera occidental. Su población era más pagana que judía y tenía poca comunicación con Galilea. Así que ofrecía a Jesús el retiro que buscaba, y él invitó a sus discípulos a que le acompañaran allí. Después que hubo despedido a la multitud, le llevaron, tal como estaba, al barco, y apresuradamente zarparon. Pero no habían de salir solos. Había otros barcos de pesca cerca de la orilla, que pronto se llenaron de gente que se proponía seguir a Jesús, ávida de continuar viéndole y oyéndole. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud y vencido por el cansancio y el hambre. Se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. El anochecer había sido sereno y plácido, y la calma reinaba sobre el lago. De repente, las tinieblas cubrieron el cielo. Bajó un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental, y una violenta tempestad estalló sobre el lago. El sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas agitadas por los furiosos vientos se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. Aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades. Pero ahora su fuerza y habilidad no valían de nada. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron: «Maestro, Maestro». Pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaban. ¿Les habría abandonado Jesús? ¿Sería ahora impotente para ayudar a sus discípulos aquel que había vencido la enfermedad, los demonios y aún la muerte? ¿No se acordaba de ellos en su angustia? Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el silbido del rugiente huracán. Ya se estaba hundiendo el barco. Dentro de un momento, según parecía, iban a ser tragados por las hambrientas aguas. Mi amigo y amiga que me escuchas, el capítulo 35 del Deseo de toda la gente nos muestra una escena realmente angustiosa. En esta escena, tal como ya te diste cuenta, Jesús y los discípulos van en una barquita sencilla como las de aquella época. Tuve la oportunidad de ver una del siglo I en un museo de Jerusalén, y realmente es algo sencillito, es casi una canoa, por poner una idea, algo sencillito. Así que frente a una tormenta, estamos hablando que cualquiera de los discípulos, por muy experto que hubiera sido, hubiera dicho: estamos ya para darnos vuelta, esto está ya a punto de dar vuelta. Y todos a naufragar, sálvese quien pueda, y fácilmente varios podrían haber muerto. Los discípulos, por muy expertos pescadores, se hallaban aquí en una angustia terrible. Tuvimos la oportunidad también, gracias al Señor, de estar allí en ese mismo lago de Genesaret. Y nosotros en una barca totalmente distinta, una barca para turistas. Y en esa tarde preciosa pudimos navegar y cantar algunos himnos
himnos relacionados precisamente con esta escena, ¿verdad? Oh buen maestro, despierta. Y todos podemos recordar y podemos imaginar cómo se pudieron haber sentido aquellos discípulos, no en un placentero lago, sino en un tormentoso mar. Oleaje, pero de ese oleaje sobrenatural, porque no era una temporada para estar en una situación tan difícil como esa. Ellos sabían que algo sobrenatural, algo terrible se había desatado, algo inexplicable, misterioso. Y estaban allí, y Jesús estaba allí, pero es que la negrura, las tinieblas, no dejaba ver nada. Tenían a Jesús en medio de ellos, pero era como que no lo tuvieran. La barca estaba a punto de hundirse. Clamaban y no había respuesta. ¿Sabes? Cuando nosotros pasamos por días difíciles de desempleo, de enfermedad, de depresión, de divorcio, de pleitos, la pérdida de un hijo, de una hija, la muerte de un ser querido. Todos pasamos por situaciones aflictivas, angustiosas, y se pueden comparar de una manera análoga a esta situación de los discípulos. Podemos ser creyentes, podemos tener a Jesús en nuestro medio, podemos tener a Jesús en nuestro corazón, en nuestra creencia, en nuestra fe, pero en momentos de dolor, en momentos de angustia, cuando un ser querido está en el hospital y no sabes cómo va a ser tratado, si tiene hambre, si tiene frío, si lo están ignorando en un pasillo, si tú no sabes si lo van a operar, si va a sobrevivir a la operación, en ese momento tú sientes que te estás hundiendo. Mi esposa y yo pasamos por una situación de aborto accidental. Mi esposa estuvo a punto de morir y yo recuerdo bien cuando estaba en esa sala de espera, llorando y clamando al Señor. Sabía ya que el embarazo se había perdido y había gran probabilidad de que mi esposa muriera. Yo recuerdo cómo naufragué en mi barquita, yo sentado solito en esa sala de espera. Y clamaba y yo sentía que estaba solo y que nadie escuchaba mi clamor. Yo sé por experiencia propia lo que se siente, mi amigo, amiga, estar allí en una casa solitario, en una cama, en una silla, clamando, llorando, gritando, esperando que Dios responda. Y sin embargo no se escucha ninguna respuesta. El Señor permite que pasemos por momentos de lucha, de prueba. En nuestra mente y corazón tenemos a Jesús, pero pareciera como que no estuviera allí. La negrura de la situación, las tinieblas de la prueba, no nos permiten ver a Jesús que está allí y que pareciera que está dormido y que no nos escucha, que pareciera incluso que se olvidó de nosotros. Eso es lo que parece, pero no es así. Él siempre estará con nosotros, estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por muy aflictiva que parezca la situación, por muy negra que parezca la noche, el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús, no te dejará nunca, porque eres una hija amada, un hijo amado. Estamos claros que en ese momento vamos a llorar. Es cierto. Nuestra alma va a estar triste, va a estar caída, vamos a exclamar incluso palabras que no debimos haber pronunciado. Pero el Señor estará con nosotros y podemos, en la medida que vienen pruebas como esas, vamos madurando y nos vamos dando cuenta que el Señor siempre ha estado allí y que todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbara el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro, luchando con la muerte? Sus clamores despertaron a Jesús. Pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro.
Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Ya te diste cuenta que Jesús estaba en la misma situación? Jesús estaba en la misma situación. Jesús estaba en la barca con ellos. Sin embargo, su rostro estaba lleno de paz. Esa es la reacción que el Señor espera que tengamos cuando estemos en momentos de prueba. Es cierto, cuando estamos, entre más inmaduros estemos, vamos a gritar más y vamos a angustiarnos más. Pero cuando más estemos en la madurez de Cristo Jesús, llegaremos a un punto, fíjate bien lo que te estoy diciendo, llegaremos a un punto que podemos estar en la tormenta más terrible, en la angustia más desesperada que te puedas imaginar, pero estaremos a tal punto de madurez con Cristo Jesús que hasta podremos mostrar una leve sonrisa, mostrar un rostro sereno lleno de paz, así como el de Cristo Jesús. Jesús también estaba en la barca, sin embargo, su rostro estaba lleno de paz. Mi amigo, amiga, la Biblia dice: gozaos en medio de diversas pruebas. La madurez cristiana nos va a llevar a un punto en que podemos hasta gozarnos y mientras tanto sentir paz, tranquilidad, serenidad en medio de diversas pruebas. Por nada estéis afanosos, dijo el Señor Jesús. No nos angustiemos, que se haga la voluntad de Dios y nosotros aferrémonos a sus promesas y que venga lo que venga, nunca despotriquemos contra Dios. Nunca digamos: tú te fuiste, ya no estás. Poco a poco iremos entendiendo que Él siempre ha estado allí en la invisibilidad, pero siempre estará con nosotros en cualquier prueba. Por cualquier prueba que estés pasando en este momento, seguramente me está escuchando alguien que está en este momento pasando por una prueba dura. No es casualidad que me estás escuchando. El Señor Jesús sabe que estás pasando ahora mismo por un problema económico, por un problema matrimonial, por un problema con tu hija, con tu hijo, por un problema de salud. Quizás estás en el hospital o un ser querido. Yo te digo en el nombre de Jesús, Jesús está en tu barca, no se ha ido de allí, está con un rostro de paz y serenidad, tratando de irradiarte y transmitirte lo mismo, para que tú digas: Señor, aquí estoy, en las buenas y en las malas estoy contigo. No solamente cuando las cosas marchan bien, sino que también estoy contigo cuando las cosas marchan mal. Estaré contigo, Jesús, y no me quiero echar para atrás. Quiero estar contigo y no quiero salir de las cosas de Dios por esta prueba. No quiero sentirme frustrado de ti, oh Dios, por esta situación angustiosa. Al contrario, creo que estás probando mi fe y es momento de decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si Job pudo, yo también. Si Job pudo, tú también. Todo es que te aferres, te agarres de la mano del Señor y nunca dudes de su bondad y de su amor. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuera oído. Mientras los discípulos se agarraban de sus remos para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó. De pie en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro. Levantó la mano tan a menudo empleada en hechos de misericordia y le dijo al mar: calla, enmudece. La tempestad terminó. Las olas reposaron. Se disiparon las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. El barco descansaba sobre un mar sereno ahora. Entonces, volviéndose a sus discípulos, Jesús les preguntó con tristeza: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? El silencio cayó sobre los discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que el de los discípulos.
El terror y la desesperación se había apoderado de sus ocupantes, pero la orden de Jesús había traído calma a la escena de tumulto. La furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos de otros, y todos los que estaban a bordo de ellos habían presenciado el milagro. Una vez que se hubo restablecido la calma, el temor quedó olvidado. La gente murmuraba entre sí preguntando: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseguraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder de su Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Mi amigo, amiga, te dije hace un momento que Jesús, cuando se despertó, tenía una sonrisa en su rostro, tenía un rostro sereno, lleno de paz y tranquilidad. No era porque él decía: yo puedo arreglar esto. Era porque él dependía de su Padre. O sea que él nos dio un ejemplo de cómo nosotros debemos reaccionar en momentos de angustia, con serenidad y con paz. Yo sé que cuesta, yo sé que muchos nos vamos a ir por el lado de la angustia, vamos a llorar, a gritar. Es cierto, es muy humano. Pero los que tengan un poquito de mayor madurez en esto van a ir dándose cuenta que a la hora de la prueba hay que reaccionar con madurez, con calma, con paz, con serenidad. Porque venga lo que venga, estamos en las manos de Dios. Y si Él quiere que pase la tormenta, pasará. Si Él manda la orden que eso se acabe, se acabará. Nuestra fe es puesta a prueba todos los días. Y en unos días más que en otros. Con situaciones angustiosas, el Señor nos evalúa de esa manera. Evalúa nuestra fe porque quizás tenemos mucha teoría. Y tenemos mucha teoría. Pura doctrina. Pero ¿y qué tal de la fe en momentos de prueba? Entonces el Señor dice: bueno, voy a evaluar el grado de fe que tiene. Por eso Jesús les dijo algo triste al final: hijitos, ¿por qué se sintieron tan aterrados? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Te das cuenta? Porque lo que Dios estaba midiendo en ese momento, lo que Dios estaba evaluando en ese momento, era la fe de ellos. ¿Cuánta fe tenían? Aquí no se está evaluando el conocimiento, se está evaluando el grado de confianza. ¿Cuánta confianza tienes tú en el momento de la prueba y el dolor? ¿Confías en tu Dios? Por supuesto que hay que orar intensamente, hay que orar fervientemente, pero ¿te angustias, te aterras como todos los demás? ¿O eres distinto y tienes una confianza de tranquilidad que Dios hará? Tú dirás: bueno, Dios proveerá. Ya sea que me quede sin empleo, Dios me proveerá. Ya sea que esté con enfermedad, mi Dios me sanará. Ya sea que tenga un problema matrimonial, mi Dios restablecerá mi matrimonio. En fin, Dios siempre tiene la respuesta. Dios siempre tiene la solución para las tempestades que estés pasando en estos precisos instantes. El Señor no se olvida de ti. Y este relato, mi querido amigo y amiga, nos muestra que no solamente los discípulos, sino también otros que están alrededor dijeron: pero ¿quién es ese hombre capaz de que hasta el viento, las olas, el mar, todo se tranquilice por una orden de Él? Ninguno de nosotros puede controlar la lluvia. Ninguno de nosotros puede controlar el oleaje del mar. Ni las tempestades, ni los truenos, ni los relámpagos. Pero el Señor Jesucristo, asistido con el poder divino, pudo en ese momento decir: ya, es momento de que pase la prueba, y se acaba la prueba. Amigo, amiga, el Señor tiene el poder
de ponerle fin a tu prueba, ponerle fin a tu angustia. Solamente confía en Él, confía en Dios. Confía en el poder de Jesús y dile: Señor, necesito aumentar mi fe. Necesito que en momentos de dolor, tristeza y angustia yo esté con mayor madurez. He sido muy débil, he flaqueado demasiado en las pruebas. Necesito que me fortalezcas en medio de la prueba. Y el Señor te ayudará a salir más que vencedor. Mi amigo, amiga, de esta manera hemos llegado al final de otro capítulo más del Deseo a todas las gentes. Este se llama Calla, enmudece. Tú lo puedes encontrar en el capítulo 35. ¿Cómo termina el capítulo? Bueno, queda tarea para ti, para que veas cómo finaliza. Mientras tanto, agradecerte por llegar hasta el final de nuestro programa. Esperamos que en una próxima oportunidad tú nos sintonices y seas bendecido con otro capítulo más que te va a hablar acerca de Jesús y también te acercará a su santa palabra. Gracias por tu atención. Que el Señor quede contigo.